Bueno, un ratito entrará Diego. Eh, Ahí lo veo. Hola, Diego. Buenas tardes, ya. Muy bien, Dieguito. Bueno, ahí estamos con el docente Diego también para solucionarles algunas dudas. Vamos a empezar como les puse en el texto con respecto al parcial, porque bueno, ya como verán en el cronograma, el viernes que viene sería el primer parcial. Y bueno, la primera duda que teníamos era con respecto a si va a haber, o final de química, mejor dicho, o no. ¿Alguno que me pueda responder eso? Sí, profe, creo que es el 21 de septiembre, así pusieron. El de química. ¿Qué tal? Buenos días. Química, física y nutrición el mismo día. Ajá. No, todavía no está, es decir, fue una fecha estimativa. Todavía la profesora de química no se comunicó con nosotros para decirnos si realmente es la fecha definitiva o no. Así que, Bien. por lo Nosotros tanto, tenemos seguimos el igual. 28. Sí. Bien. Eh, el 28 se caería viernes. ¿Qué les parece si lo hacemos el viernes a las 11 de la mañana? ¿La mayoría está de acuerdo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Hizo Bueno, aproximadamente 40 chavales. Sí. ¿quién tiene el audio abierto? Un muchacho que habló recién. Cuidado. Bueno, entonces viernes 28 a las 11 de la mañana, luego después lo publico en el Classroom. Y por favor apaguen los micrófonos. Creo que los puede silenciar si quieren. A ver si lo veo acá. Sí, listo. Bueno, eh, quedamos entonces el viernes 28 de agosto a las 11 de la mañana. Luego lo publico en el Classroom. Me voy a basar más que nada en los Power porque es el único que podemos unificar criterios. Si bien hay bibliografía, por ahí algunos leen de un lado y otros de otro. Entonces, para este primer parcial vamos a centrarnos en lo que son los Power. Así que véanlo una y otra vez, cada detalle que puedan ver y observar, más lo que fuimos hablando en estas charlas que tuvimos para sacar dudas con el docente de acá, colega Diego, y así con eso van a tener bastante para poder resolver bien lo que va a ser el múltiple choice. Y bueno, ahora con respecto a lo que son estas últimas dos clases muy amablemente facilitaron Celeste, la docente Celeste y Silvia, perdón, quería primero preguntar a ver si hay alguna duda con respecto a eso. Si estuvo claro y no hay duda, pues con algunos pasos con respecto a la clase de hoy. Escucho. Profe, Sí. ¿el examen cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y mira, el examen no va a ser muy largo, así que va a estar entre una hora y una hora y media. Ah, no, está bien igual. No va a ser muy largo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen cualquier cosa que hayan visto de los Power de Celeste o de Silvia. eh, lo consultan, estamos acá para contestarles. No sé, 40 hijos.
Sí, pero a ver, no quiere el profesor que estemos así. Ah, súper, súper. Una consulta. Encima está Mami. Yo estaba viendo que muchas cosas también estaban en el DUGAS, ¿puede ser? Respecto a la clase número 4. Espérame que hay mucho algo. Para que silencio no y silenciate. Para. Ahora sí, la compañera que estaba hablando, por favor. Sí, con respecto a la clase número 4 del audio de 2 horas, Sí, había varias cosas que se podían llegar a sacar del DUGAS, porque con respecto a, por ejemplo, a comunicación, lo vi en el libro de DUGAS sí. con el tema de, bueno, de los pacientes. Y después había varios factores, es decir, porque yo lo que escuchaba más o menos que ella desarrollaba era como una especie de vivencia y lo volcaba como si fuera un ejemplo a lo que ella quería dar la explicación, ¿no? Sí, 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 Eh, exacto. y yo, es decir, me perdía un poco en el audio porque era bastante extenso y como que la vivencia me costaba buscarle la definición. Entonces me quería basar si en el DUGAS, es decir, está más explícito, es decir, buscar una definición más allá de los ejemplos, porque en el multiple choice, en todo caso, cuando yo lo quiera hacer, me voy a tener que basar en algunos conceptos. Eh, Sí, pero igualmente el concepto va a estar basado en el Power. O sea que si vos ves el Power y suponete la docente enumeró determinadas cosas, el múltiple choice te va a dar las opciones que están basadas en ese Power. ¿Entendés? No textual de algo que leas en el libro, ¿sí? No sé si me explico. no, sí, 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 entendí. Ujú. Bueno, bárbaro, esa era mi duda, gracias. No, está bien. ¿Alguna otra consulta? Hola, sí, buen día. Hola, buen día. Yo tuve una duda con los cambios de estado, Sí. de dependencia y dependencia, no, como que no lo puedo acomodar a la idea o Ujú. algo así. La dependencia e independencia del paciente. Bueno, vamos a hacer esto participativo. A ver, estudiante que haya entendido ese concepto y que quiera explicarle a la compañera. Es una manera de autoevaluarse también ustedes, ¿no? Para ver, a ver, estoy ok para el examen, porque acá estamos escuchándolos y vamos guiándolos. Así que el que se anime. Un poco hablamos la clase pasada con respecto a eso, en la clase de consulta. Dependencia no sería lo que, por ejemplo, la enfermera cuando tiene que actuar en ciertas ocasiones sobre alguna patología, alguna cirugía o demás, entonces el paciente tiene que depender de aquella persona para poder tener una movilización. Independencia es decir, cuando está el paciente se siente incorporado psíquicamente, eh, es decir, Sí. realizado en el tema de que su patología, más allá de que haya sido aclarada mediante antibióticos, remedios y demás, se pueda reincorporar a lo que era su vida habitual. Sí, exactamente. Lo que dice la compañera acá es cierto. Nosotros tenemos la pirámide de Maslow, que la parte de la base es las necesidades básicas, fisiológicas, alimentación, higiene y demás. De ahí para arriba, de ahí se arranca con todas las necesidades que tiene todo ser humano. De ahí para arriba va subiendo en grado, ¿sí? Hasta llegar al es alcanzar sus metas, alcanzar sus propósitos y demás. Bueno, todo esto se tiene que poder cumplir si el paciente es independiente, ¿no? Que si el paciente puede llevar a cabo todas esas cosas sin necesidad de nadie, o sea, se vale por él mismo. Ahora, cuando el paciente atraviesa una situación o un estado patológico, atraviesa un impedimento que le genere no poder valerse de sí mismo para poder
suplir todas esas necesidades desde la base hasta el pico de la pirámide, obviamente en un grado menor o un grado mayor va a necesitar de otra persona que supla eso, y en el ámbito de salud, en el ámbito hospitalario, es el enfermero o enfermera la que va a suplir esa dependencia que está teniendo el paciente, la va a suplir para poder facilitarle cubrir las necesidades básicas, por ejemplo, en este caso la respiración, la alimentación, el baño, ¿sí? Todo eso lo va a suplir el enfermero, y luego cuando el paciente se le da de alta y todavía tiene que seguir con dependencia, va a hacerlo a través de un familiar, un padre, una madre, un amigo. Entonces, eso es la dependencia e independencia a que se refiere Celeste en su PowerPoint. Profe, Sí. había una parte donde decía dependencia y dependencia en un ambiente seguro. ¿También se refiere a eso? Que decía las 3 etapas del hombre, que sea niñez, adultez y cuando ya era mayor. ¿También se refiere a eso? Claro, o sea, vos en un niño, por ejemplo, en una casa no podés, tenés que suplir, ¿cómo decirte? O sea, sí, ellos son dependientes de la persona que está a cargo de ellos. Claro, la observación o la idea de peligro, los chicos no tienen noción del peligro, ¿entendés? Estando atento, resguardando. Celeste hablaba del tema eléctrico, que ella tiene un nene de 1 año que va, toca todo, tema eléctrico, o habla del gas, de la perilla del gas, que ella tiene que cerrar. Sí, está dentro de la parte de accidentes domésticos. Claro, o sea, toda o sea, el niño depende de nosotros, ¿sí? Porque nosotros tenemos que brindarles cosas que él todavía no, desde su psiquis, desde su maduración, todavía no la tiene. Obviamente, a medida que va creciendo, la va adquiriendo, ¿no? Sí. Acá Ludmila Cabrejas pregunta, disculpe, no alcancé a escucharlo. Del libro que nos mandó escaneado también estudiamos o solamente nos basamos en el Power. Bueno, del libro ese que se subió se sacaron cosas para el Power. Obviamente mi idea no es hacer algo textual del libro. Lean el libro para tener los conceptos, ¿no? Obviamente que si tienen mayor noción del tema con la lectura, va a ser más fácil responder multiple choice porque le va a quedar claro enseguida. Así que todo lo que le subí al Classroom va a servir, ¿sí? Yo lo que le estoy diciendo en esto, como estamos a una semana, es que pongan toda su atención en el Power. Luego de que pusieron toda su atención en el Power, vayan leyendo todas las cosas que se facilitaron y todas estas clases que tenemos, ya que se las subo en MP3, escúchenlas, y con eso van a tener un todo completo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Diego, ¿querías decir algo? No, esperando que se saquen todas las dudas, así ellos quedan más tranquilos para el parcial. No sé si tienen alguna duda, algo que no entiendan, algo que quieran fluir más. Aprovechen. Aprovechen que esta es la oportunidad para equivocarse. Después, cuando estamos sentados con la lapicera en la mano, ahí se empiezan a generar todas las dudas que pueden sacar acá. Profe, faltan 2 temas, ¿no? Falta el de hoy que, bueno, con Diego tenemos pensado dar un pantallazo ahora, luego de estas consultas, y queda la del miércoles que viene. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Había leído algo respecto de los cuidados que se deben tomar al momento de hacer
ya sea intravenosa o intramuscular. Había leído que en intramuscular, por ejemplo, no es necesario usar guantes estériles, pero en intravenosa sí. ¿Cómo es eso? O sea, no, ¿Dónde lo leíste eso? en un archivo que mandó. Había dicho que, por ejemplo, en intramuscular no era necesario usar guantes estériles, por eso me llamó la atención. Y en intravenosa sí, que es algo lógico. Bueno, en realidad eso se refiere a, ustedes saben que todo proceso de la técnica de enfermería primero lleva lavado de manos, ¿no? O sea, si vos tenés una correcta higiene de manos, que luego después vamos a ver también higiene de manos, no hace falta utilizar guantes en esa técnica porque ya lo que es la jeringa y la aguja son estériles, ¿sí? Vos vas a ver después en la técnica que cuando abrís el estuche de una jeringa que está en un campo estéril, eh, no tocas nada de lo que va a tener contacto con la parte de la piel y músculo del paciente, ¿sí? O sea, solamente vas a aplicar la fuerza para empujar el émbolo y nada más. Todo el resto de lo que tiene la jeringa no vas a tocar nada de eso, ¿sí? Porque va a estar todo a través del estuche en el campo estéril. Y después, bueno, lo intravenoso, sí, porque lleva más manipulación dactilar, ¿sí? Necesitas más manipulación dactilar para primero palpar la vena, luego encontrar el ángulo de introducción del catéter, y todo ese proceso es una invasión muy superficial de la piel, en la que si no higienizas la piel primero. Uy, ¿qué fue ese ruido? Esperen que silencio, pues si no. Bueno, te decía, como es muy superficial y tenés que usar más lo dactilar en esa zona, sí necesitas guante estéril por una cuestión de no generar una infección en la zona, una flebitis y demás. Obviamente, aclararte que el Avocat y todo el sistema de infusión también va a estar dentro de un capo estéril en su envoltorio y hay que manipularlo de una manera adecuada. ¿Pude contestar tu pregunta? Pero me llamó la atención mucho de que si en el caso de que haya un sangrado, por ejemplo, en la muscular, puede haber un caso que haya un pequeño sangrado. Esa es mi duda. Por No, eso, en el intramuscular, cuando vea la técnica, ahora no te lo podés idear porque todavía no vimos la técnica. Cuando vea la técnica vas a ver que lo que es eh, la introducción de la jeringa y la aguja es a 90 grados y vos lo que haces es vas a glúteo mayor, ¿sí? Y vas a introducir la aguja y luego vas a hacer un pequeño succionado para ver si estás en arteria, porque vos obviamente no podés aplicar la medicación en una arteria. Entonces, cuando haces el succionado no sale sangre, ahí estás correctamente en músculo y aplicás la medicación que tengas que aplicar. Pero si haces bien la técnica, ni siquiera sale sangre y cuando sacás la aguja ya tenés preparado el algodón con alcohol para que el paciente lo tenga, ¿no? No hay otra manera de que pueda salir sangre porque no estás, vos buscás músculo, no buscás arteria. Hola. bueno, dale, gracias. No, de nada. Ahora cuando vea la técnica, cuando vea, si es que se ve la parte presencial o si encontramos algún video, vas a ver que no, casi no tenés contacto con sangre. ¿Alguna consulta más? Yo, profe. Sí. Sobre los factores que preguntó la compañera, si los sacábamos de los libros o de los Power. A mí no me quedaron claros todos los ejemplos que dio, que se leyeron en el Power. O sea, no los entendí. Yo dejé de ver el video ahí porque no lo entendí. Ujú. ¿Qué ejemplo? Para que ubicame porque Que yo hablaba lo de vi las inmunidades. O sea, todos esos ejemplos no los que entendí nada. ¿vos hablas del video de Celeste o de Silvia? El que dura 2 horas. Creo que el de Celeste es.
que están los Del factores este. fisiológicos, creo, socioculturales, económicos, Sí. que da varios ejemplos. ¿Hay que saberlos a esos ejemplos o con saber, por ejemplo, que en el socioeconómico se refiere a lo que es la pobreza, el trabajo, es suficiente? Sí, no, los ejemplos particulares no los voy a tener en cuenta, o sea, me interesa más el concepto No, claro. eh, de ese video, pero no, ella dio muchos ejemplos que a ella se le ocurría como para hacer más fácil el entendimiento, por ahí en algunos llevaba a confusión, pero no, a mí me interesa del video de ella el concepto, ¿sí? El concepto que ella enumera, me interesa eso. Después me voy a fijar bien porque la verdad que no recuerdo esa parte, pero si querés después escribirme por el Classroom y hacerme recordar, así veo bien esa parte y te comento. Ok, empieza más o menos en el minuto 40 y está como 20, 30 minutos más o menos hablando de los ejemplos y sinceramente lo vi varias veces y me perdí en todas, pues no llegué a Dale, entenderlo. minuto 40 entonces para que lo Sí, anote así ya. sí, es cuando termina de hablar lo del cambio dependencia-independencia y empieza con lo que son los factores. Ok, vos, Factores Dieguito, ¿te físicos, acordás de eso? psicológicos, Claro, sí, socioculturales, ambientales, sí, son 5 creo. político-económicos. Sí, En eso no entendiste. ¿Qué no entendiste? porque ella da varios Yo te digo un ejemplos. factor físico. Sí, Yo te digo un factor físico. ¿Qué no entendés de un factor físico cuando yo te digo, por ejemplo, los 5 sentidos? no, o sea, yo entiendo cuáles son los factores de cada uno, pero ella empieza a Sí. hablar, empezó a dar ejemplos de inmunidad en casi todos y ahí me empecé a perder. O sea, no entendía por qué los daba, cómo los relacionaba. Ah, dio proceso de inmunidad, proceso de inflamación, característica de inflamación. Claro, y empezó a desarrollar cada uno. O sea, hace falta Claro, lo te que yo habrá digo. dado, O sea, lo que yo digo te es, habrá dado ejemplos sí, de, por ejemplo, en un del, pantallazo. Como, sí, decime que no entendiste, a ver si lo podemos no, o sea, sacar la duda. ella da ejemplos basándose en los 5 sentidos, digamos, en los fisiológicos. Sí. O sea, y yo tengo que saber esos ejemplos que da ella o con saber que son los 5 sentidos me alcanza los factores fisiológicos. Sí, no tengo bien en claro de qué manera va a estar determinado el parcial, pero sí saber que es un factor físico en el caso de que se pregunte o de que el parcial sea múltiple choice y diga, no sé, enumere los cinco sentidos o el factor físico, enumérelo. Te va a Claro, dar como preguntas capciosas quizás, pero no específicamente define inmunidad, define Claro, inflamación, define claro. sus características. No creo que sea tan fluido el No, parcial, no no. sé si me equivoco. Claro, no iría por ahí el parcial, iría más que nada en enumerar lo que ella plantea en el Power, pero dar definición y demás. Y es más, ahora que me dijo ella, voy a fijarme en los ejemplos que dio, porque vi el video, pero la verdad que no me acuerdo esa parte. Pero no, después, por ahí, de los conceptos, ustedes piensen sus propios ejemplos, pero no creo que vaya por el lado de ejemplos un múltiple choice porque el múltiple choice es decir, es A, es B, o es C o es D. No hay chance de dar un ejemplo en un múltiple choice, ¿sí? claro. O sea, por ejemplo, si llega a aparecer, no sé, ejemplos de factores socioculturales, poner que la comunicación, el modo de vestirnos, la comida o cómo nos relacionamos Claro, serían unos ejemplos. exactamente. Ah, ok. Sí. Un ejemplo más o menos claro sería la pérdida de la vista, o por ejemplo, digamos la pérdida de la vista, corresponde a factor físico, factor Claro, psicológico, factor ambiental. Responda. físico. Más o menos como para que tengas una idea. Corresponde al factor físico, Ok. como para que vos tengas una idea de lo que sería. Sí, ahora lo entendí. Gracias. ¿Me entendés? No, nada. Muy bien, ¿alguna consulta más?
¿La corrección es inmediata del parcial o hay que esperar un determinado tiempo? Sí, la corrección tiene que estar en el día, no te digo en ese momento, porque bueno, hay que ver si está todo lo técnico adecuadamente y demás, pero bueno, en el transcurso de ese día tiene que estar. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Hable ahora o calle para siempre porque comenzamos con otra cosa. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Se Hola, escucha buen día. bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. ¿Le puedo hacer una consulta sobre la clase 2? Capaz que es muy atrasado. Me quedó mucha duda, la verdad, sobre la definición de los conceptos de teoría, metaparadigma y modelos. O sea, no sé si quiere que le diga lo que entendí de cada uno y me dice si está bien o... Sí, hagamos un feedback, sí, dale. Decime. Por ejemplo, lo que entendí de teoría es que es un conjunto de conceptos, o sea, se entiende de manera científica en general, Sí. y que es un conjunto de conceptos que, bueno, que se relacionan entre sí y que tienen como objetivo, digamos, un fenómeno de interés que, bueno, en el caso de la enfermería sería el Sí. cuidado, ¿no? Exacto. Sí. Y en sí esas teorías se desarrollaron para para dar paso, digamos, a una etapa más científica de la enfermería, puede ser. Sí, es tal cual. Al principio enfermería no era una ciencia muy científica que digamos. Sí, luego en el siglo XX comenzó esa visión de enfermería. Ah, buenísimo. Y metaparadigma sería en lo que se basa eh, cada ciencia, digamos. En el caso de la enfermería sería, bueno, lo de eh, estos 4 principios claves, por así decirlo, de persona, salud, entorno y cuidado. Sería, o sea, la enfermería en sí, como ciencia, se avanzaría eh, en ese estudio de esos 4 principios, ¿no? Sí, o sea, a lo que apunta el metaparadigma más mayor, más abarcativo, lo que apunta el metaparadigma es decir, bueno, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿Tu objeto de estudio es el humano? Bueno, sí, es el ser humano, pero tu objeto de estudio no es solamente la parte biológica del ser humano, ¿sí? O sea, es la parte biopsicosocial y cómo aplicar el cuidado teniendo en cuenta estas 3 partes, estas 3 patas, ¿sí? Entonces, eso va a el metaparadigma. Alguien tiene el micrófono abierto y hay un ruido. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Lautaro. Lautaro. Hay uno que empieza con B. Por favor, habiliten las cámaras porque es re complicado poder hablar así y no saber con quién habla. Lautaro, entonces, lo de metaparadigma, como te dije, es un concepto más amplio del que podés tener. Si hablas, por ejemplo, de hombre, no lo tomás como algo biológico, sino como un ser biopsicosocial en el que está inmerso esta persona y en el que enfermería va a realizar esos cuidados. ¿Sí? Así que esos 4 conceptos que te dan ahí en el Power, tenés que aplicarle la idea del ser biopsicosocial. ¿Sí? Buenísimo. Y después, con respecto a los modelos conceptuales, me quedó como la duda porque es como muy parecido a la teoría. Claro. Y no supe encontrar como la diferencia entre cada uno. Sí. Mirá, te explico. Esto que se da casi en simultáneo, cuando la enfermería empieza a ser más científica que empírica, ¿sí? O sea, empieza a ser más científica, entonces empiezan a surgir pensadoras, ¿cómo pensamos la enfermería? Y ahí empiezan a surgir distintos nombres. Unos se van a basar más en las necesidades fisiológicas, otros se van a basar más en el entorno, y van a tener distintas miradas, pero el objetivo va a ser el mismo, el cuidado del paciente. Entonces, cada una va a tener cosas similares, obviamente, porque vos no podés separar lo que es lo fisiológico de su entorno, no podés hacer un encasillamiento de esa persona, o sea, está todo interrelacionado. Pero bueno,
cada una de estas pensadoras apunta y hace un hilo hacia un lado, hacia un ángulo distinto de la otra, pero en sí lo que buscan es decir, bueno, la enfermería es una ciencia científica y se puede tomar y avalar esto a través de esto que yo pienso, ¿sí? Eso es el paradigma de cada una de estas pensadoras, ¿sí? Luego nosotros veremos si nos basamos en una u otra para realizar nuestro ejercicio según cómo nosotros vemos a ese paciente y qué está necesitando ese paciente, ¿sí? No sé si, Diego, ¿querés agregar algo? Sí, en realidad los modelos a lo que nos ayudan es a basarnos en teoría de aquellos pensadores que quizás ponerlo en el ejemplo cotidiano, decir, necesita un poco más de aire, un poco más de oxígeno, o necesita un poco más de afecto. Por eso diferentes pensadores van planteando su teoría a lo largo de los años, fueron planteando su teoría como Virginia Henderson, Maslow, Nancy Roper, Calista Roy, fueron aplicando su teoría y sus modelos de enfermería. Después nosotros, en base a eso, vamos a ir aplicando, dependiendo del paciente que tengamos, que requiera nuestra atención, pero bueno, las teorías esas son basadas en métodos científicos, y año a año la enfermería fue evolucionando, y hoy en día la enfermería es un eslabón fundamental en la medicina. Pero sí, es eso lo que vos estás aplicando, que estás preguntando, va relacionado y va en base a eso. No sé si tenés alguna otra duda. No, buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me alegro. Perfecto. Recuerden que método ¿Alguna otra pregunta? Sí, el método científico de la observación, elaborar una hipótesis, hacer lo que es la experimentación, ¿sí? O sea, estas pensadoras se basaban en esos criterios científicos como para decir, bueno, la enfermería es una ciencia, va a empezar a ser de acá en más una ciencia científica. Ahí me pregunta Juan si el parcial era por Classroom o hay que bajar una app. No, va a ser por Classroom. Yo ahora después les voy a indicar el link. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, profe. ¿Qué día era el parcial? Según el cronograma que le subí al Classroom, es el viernes 28. O sea, el próximo viernes. Ah, gracias. No, nada. Profe, Sí. en la última clase de escaras muestra dos modelos para la medición de Norton y Brander. ¿Eso también va? No, eso es más que nada para que tengan una noción de que hay dos modelos, nada más. Eso ya es Médica 2, más, digamos, años avanzados, tercero. ¿Sí? Ella lo que hace es, Silvia, es darle un pantallazo de que hay dos miradas, dos teorías. ¿Y lo de los estadios y cuidados también Eso va? Sí, los estadios y cuidados sí. Sí, sí. Okay. Sí, porque está bastante entendible, tiene ahí un gráfico y te muestra cómo va adentrándose cada una de las etapas, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, profe. Hola. Sí, de la clase 5, la última pregunta que dice qué cuidados debe tener enfermería a aplicar cuando un paciente presenta una escara. ¿Eso se refiere a los métodos que hace para que poder curarla según cada nivel? Para repetir. Dice en R15. Repetime la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los cuidados que enfermería debería aplicar en el caso que un paciente presente una escara? Enumere 15. Me parece que eso de numere 15 se le zafó ahí, porque no sé si ella enumera o habla de 15
de 15. No. No, me parece que se le zafó el 15. Ella lo que quería es que enumeren lo que ella habló en el Power, que lo enumeren. Lo primero que van a tener que hacer es corregir esa mala postura que está generando esas caras, ¿no? Obviamente, porque las últimas posiciones se dan justamente porque una parte está escuchando ahí y no se mueve de ese lugar, ¿sí? Entonces, al paciente, poner una almohadilla, bueno, va a depender de qué lugar anatómico es el que vos tenés que abarcar, pero los cuidados, mira bien ella ahí, solamente tenés que rever el Power y la confusión que se te presenta es porque hay un 15 ahí colgado que para mí se... Hola. Sí, la escucho, profe. Entonces, viste, no te bases en los 15 eso porque esos 15, yo lo vi y después iba aclarando, pero me olvidé, pero no, esos 15 no le tomes atención. Enumerá lo que dice ella, así en el Power. Ok, profe, pero hay según el nivel de escara, o sea, No, ella te habla, en los cuidados te habla específicamente en general, ¿no? Creo que yo vi el Power y creo que no dice por cada nivel un cuidado. Es como A que nivel... se refiere a, por ejemplo, como no sé, si tiene un estadio 1 y para que no siga subiendo de estadios, que mantener, por ejemplo, lo que es la cama seca, Sí. que no presente arrugas y esas cosas. O sea, para evitar Claro. que siga subiendo. Claro, para evitar que siga empeorando Igualmente les digo, Cambiarlo de posición sería. uno cuando entra a un servicio, lo primero que tiene que hacer es la valoración del paciente en cama y lo primero que tiene que hacer es recordar esa clase en la que le muestra las partes óseas que van a estar afectadas e ir a ver esas partes cómo están. Si ustedes ya empiezan a ver que esa zona está rojiza y demás, ya tienen que actuar porque más vale prevenir que curar, como se dice, ¿no? O sea, ya inmediatamente tienen. Le va a pasar, me pasó con colegas que fueron a y demás, y tuvieron que renunciar porque era tal la situación de los ancianos, no se los rotaba, que estaban días y días en la misma posición. Sí, Sí, el tema de las escaras, no sé quién era que preguntó, es íntimamente trabajo de enfermería, porque hay pacientes que son más vulnerables a adquirirla, ya sea un adulto mayor, como dice acá mi colega, ellos están más propensos a tener una escara. Entonces el trabajo de enfermería en aquellos pacientes que quizás, como hablábamos de las necesidades insatisfechas el otro día, en las clases pasadas, hay pacientes que no se valen por sí mismos y uno como enfermero debe prevenir aquellas lesiones cutáneas. Entonces, los pacientes quizás que están postrados, se los debe rotar en un promedio más o menos de cada 2 horas, se rota al paciente para que no se mantenga presionada la parte cutánea y eso evita que que la circulación no fluya y que no tenga oxigenación esa parte de la piel, y eso genera que la fricción entre la cama del paciente empieza a generar una escara, ¿sí? Con respecto a los estadios, eso va a depender siempre de nosotros, en cuanto a la curación, a la rotación, a la edad del paciente, a la patología que tiene el paciente, todo va a depender siempre de una valoración nuestra. Así que en cuanto a los estadios, si sabe de que el paciente tiene una escara porque quizás tiene una internación muy prolongada, y esto hay veces que no se puede evitar, pero la idea fundamental de un enfermero es evitar que la escara llegue a un estadio 4, a un estadio 3, que ya hay una necrosis, que ya está lastimada la piel, ¿sí? Así que es fundamental eso, como enfermeros, evitar eso.
lo más posible. Bueno, respondida esa consulta, vamos a hacer, porque si no se nos va la hora. Profesor, Sí, yo tuve que me quedé libre en médica el año pasado en el británico y hice las prácticas, las primeras prácticas de los temas que se está viendo para primer parcial y fui a la práctica y tuve un paciente que era diabético, creo que tenía como unos 80 años y se le había hecho una escala de grado 4, que era la más avanzada, en la parte lumbar sacra, y sí, recuerdo que lo tuvimos que rotar para el lado, para el lateral izquierdo y curarlo. sí. Pero también existen, no me acuerdo el nombre de la máquina ahora, que es para lo que es las escaras, donde tiene un aparato para que se hace como un protector ante la piel de las sábanas, no me acuerdo ahora el nombre. Ujú. ¿Es un Sí, aparato o es algo para aplicar en la zona? sí, sí, exactamente. Se También aplica en la zona. sí, tiene distintas, recuerdo que en la habitación había muchas cremas para la piel y la pierna izquierda se la tuvieron que apuntar porque era diabetólogo y tuvieron Diabético. que operarlo. Sí, sí, sí. Sí, también Sí, se hace tenía el pie llagas en la diabético y lengua también sí. y se tuvo que curar. Era un poco triste ver eso, pero Sí, sí, no, obvio, siempre, pero obviamente siempre mantener la objetividad ante eso, no, que no les agarre la subjetividad como hablamos Sí, en el daba caso. menos. Yo tuve que buscar Y, aparte. nada, en el británico van a tener esa posibilidad, si vos me decís que tienen tecnología para eso, lo tendrán, pero en la mayoría de los hospitales lamentablemente no. Y ahí sí, es sí, la eso es situación. cierto, Sí, es verdad. muy bien, gracias por el aporte. De nada. Eh, bueno, acá, consulta, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp entre ustedes? Sí, profe, tenemos. Bien, porque les comento, veo varios mensajes acá de, bueno, de temas que ya hicimos clase de consulta para esos temas. Eh, por ejemplo, hay una de Geraldine Barragán que habla de Dorotea Orem, de la teoría. Como dice, es una teoría, o sea, es leer la teoría y nada, basarla en ejemplos que les dimos acá. Para eso no queda otra que leer, o sea, de un libro o de los Power, si no lo tienen del Power de un libro, pero es leer la teoría, no hay nada más que explicar con respecto a eso, ¿sí? Ya creo que le dimos bastante vueltas la clase de consulta pasada y esta, así que eso por favor háblenlo en los grupos que tengan, ayuden a los compañeros que están puntualmente en algo teórico, los que ya entendieron, por favor, dense una mano. Y ahora prefiero, ya que se está yendo la hora, prefiero hablar del tema que compete al día de hoy. ¿Sí? Podemos comenzar con eso. ¿Hay alguien que quiere decir algo y comenzamos? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, alguien abrió el micrófono. ¿Alguien quería hablar? No. Bueno, hoy nos corresponde lo que es presión arterial. Claro, por eso habla en general, no específico. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿me hablaron? SL, que no veo en la imagen. SL, ¿qué querías comentar? Bueno, después el chat. Presión arterial, una de los controles de signos vitales que tiene el enfermero o enfermera cuando está en un lugar asistencial es la TA, ¿sí? La presión arterial. Ustedes van a ver en la hoja de enfermería, en la parte de control de signos vitales, que van a tener frecuencia cardíaca, van a tener frecuencia respiratoria, van a tener la TA,
¿sí? Van a tener la parte de saturación de oxígeno, ¿sí? Pero la más característica cuando ustedes van a hacer las primeras prácticas y que va a ser lo primero que van a hacer es la toma de presión, ¿sí? La presión como definición es la fuerza que ejerce ese fluido dentro del sistema circulatorio hacia las paredes de los vasos, ¿sí? Esa fuerza que va a ejercer va a ser la presión. Con respecto a lo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud, es poder detectar esos parámetros van a tener unos valores que van a ser los normales, generalmente en un adulto saludable va a ser entre 120, 130, 70, 80, más o menos el rango que manejan. Van a haber variaciones según el grupo etario, según si hay una determinada patología, pero bueno, como base ponemos eso para darles un pantallazo, y el instrumento para realizar esta medición va a ser el tensiómetro. El tensiómetro junto con el estetoscopio, que el estetoscopio va a posibilitar la auscultación de esa onda pulsátil que va a ser liberada una vez que nosotros hayamos inflado el manguito a nivel braquial, 2 traveses de dedo por el doble de codo. Nosotros lo que primero hacemos es colapsar esa arteria, insuflando el manguito, y luego, al ir soltando el aire de a poco, con el... ahí se me fue. Dieguito. El estetoscopio. La válvula. El estetoscopio. ¿Cómo Con el andan? estetoscopio. Bueno, Con la para que termino y te dejo, Dieguito. Con el estetoscopio, con la parte de la campanita, van a sentir esa onda pulsátil que al principio se le llama flujo turbulento, ¿sí? Porque es apenas empieza a abrir la luz de la arteria, pasa la sangre con mucha velocidad, y esa velocidad que tiene es el flujo turbulento, que van a escuchar como un tuk-tuk bastante claro, bastante más alto que los que le van a seguir sucesivamente, que van a ser un poco más paulatino, más en tono un poco más bajo, pero lo van a ir siguiendo el sonido, y van a ver que en la parte de medición de la aguja también es característico ver una determinada vibración en la aguja, y luego cuando eso deja de escucharse y la aguja deja de hacer ese vibrado característico, vamos a tener la medición de la mínima o diastólica, ¿sí? La primera va a ser la sistólica, ese golpeteo que van a escuchar, que va a ser la sistólica, y la última, cuando ya no escuchan sonido, va a ser la diastólica. Ahora va a continuar Dieguito con alguna de las técnicas, pasos a seguir. bueno. El tema sería que la primera cifra sería representada con la que se contrae el corazón, ¿sí? La primera cifra, esa la vamos a definir como sístole. Es al momento que nosotros insuflamos, ¿sí?, el manguito del tensiómetro, vamos a ir perdiendo la onda pulsátil del pulso, y cuando nosotros desinflamos el manguito, la segunda cifra se refiere a la resistencia de la arteria entre los latidos cardíacos, que esa la vamos a definir como la diástole, ¿sí? ¿Alguien sabe tomar la presión? ¿Tomó alguna vez la presión? ¿Le enseñaron? Sí, Yo sí. profe. ¿Sí? Sí, yo Bueno. tomo presión en mi casa. Muy bien, Perfecto, muy bien. perfecto. Bueno, Escúchame, acá Dieguito, tenemos... agrego una cosita antes de que sigas. Sí, Tenemos la toma de presión palpatoria y la auscultatoria, ¿sí? La auscultatoria es justamente con el estetoscopio, y la palpatoria es a nivel, o sea, palpar una arteria que sientan la onda pulsátil, que generalmente es la radial, ¿sí? Acuérdense, radio, cúbito, entonces radio del lado de gordo, van a encontrar la región anatómica, van a sentir el pulso,
Cuando ponen el manguito e insuflan, la idea es que tengan, ahí sientan el pulso y van insuflando, van insuflando. Cuando pierden el pulso, ahí empiezan a liberar el aire y el primer latido que sienten con estos dos dedos, ¿no? Porque el dedo gordo tiene pulso propio, así que no, estos dos dedos, el primer pulso que sienten va a ser la sistólica. Entonces, solamente a través de este método auscultatorio, ¿no? Sí. Van a sentir, van a poder determinar la máxima, que es la sistólica, ¿sí? La mínima no, porque después el pulso se regulariza y no tienen manera de medirlo, pero sí van a poder medir la sistólica, ¿sí? Bueno, Dieguito, te dejo. Profe, dijo anterior palpatoria y después ¿cuál era la segunda? Auscultatoria y palpatoria. Ok, gracias. No. Bueno, no sé quién me dijo que toma la presión en la casa. Yo. Bueno, te puedo preguntar Yo qué también. parámetros. ¿Quién dijo yo también? A ver, si la puedo ver. Veo una que dice BN, que no veo la imagen, y después no sé quién habló. Mi colega, apellido, Maidana. Bueno, acá tenemos el estetoscopio, ¿sí? Este que tengo acá es para adultos. Existen varios tamaños. Acá tengo otro que es pediátrico. No sé si lo pueden apreciar, lo pueden ver. ¿Sí? Este es pediátrico. De neo, que es un poquito más chico la campana. Ese sería de neo, pediátrico, y este sería adulto. ¿Sí? Estos son los distintos tamaños que se usan en las áreas dependiendo de donde uno haga su procedimiento, ¿no? La idea de esto es auscultar, oír los sonidos internos del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos la campana, tenemos la tubuladura y las olivas para escuchar el ruido, ¿sí? Después vamos a ver que muchos ya lo deben conocer, el tensiómetro, ¿sí? Este que tengo yo acá es pediátrico, pero también, al igual que los estetoscopios, sirven, hay de diferentes tamaños, ¿no? Este que tengo yo es pediátrico porque, bueno, yo trabajo en lo que es pediatría y neo, y entonces, bueno, lo tengo así más chiquitito. Pero bueno, existen diferentes tamaños de tensiómetro, y la idea siempre es, al momento de tomar la tensión arterial, es determinar algunos factores que influyen mucho en la tensión arterial que hay que tener en cuenta. Al momento de tomar la temperatura, la tensión arterial, tenemos que hacer sentar al paciente, aunque sea 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Porque esto puede desequilibrar lo que es la tensión arterial. ¿Alguien me puede decir por qué hay que hacer sentar al paciente Porque antes tiene de que tomarle estar relajado y tranquilo para... Bueno, el corazón no tiene que estar acelerado. Si yo le tomo una presión a una persona que vino corriendo a la farmacia o a la clínica para tomarse la presión y le tomo al momento, me van a dar valores altos. Muy Exacto, muy bien. ¿Cómo es tu apellido? Fanelli. Fanelli, ¿y qué parámetro está afectando ahí eso que vos decís? Suponete, está en un primer piso el lugar de medición de la TA y el paciente sube corriendo. ¿Qué valor está afectando ahí de los parámetros vitales? Uno que vos dijiste bien, ¿te acordás qué nombre tiene? El que dice ¿qué sería eso? Le tomé la presión a esa persona y le vas a encontrar hipertenso, digo yo, después de subir una escalera. Claro, pero el signo vital que tiene que ver con el latido del corazón, ¿cómo se llama? Se produce una taquicardia y entonces por ese motivo aumenta la presión arterial.
Bien, es consecuencia de ese aumento de la taquicardia, pero la taquicardia, ¿qué sería? ¿Frecuencia? ¿Qué? Una frecuencia cardíaca alta. Frecuencia cardíaca, perfecto. Entonces, lo van a ver en la hoja de enfermería como FC, frecuencia cardíaca, ¿sí? Era más que nada para que tengan el concepto, que es un parámetro también que ustedes van a registrar en la hoja de enfermería, ¿sí? Listo, Diego, te dejo seguir. Bueno, entonces, uno de esos parámetros que vamos a tener en cuenta es lo que acaba de decir el compañero, es que el paciente no tenga su frecuencia cardíaca acelerada, ¿no? Si viene corriendo una cuadra y me dice, ¿me tomás la presión? Y es evidente que va a salir alterada la tensión arterial. Ahora otra pregunta. ¿Alguien sabe lo que es una hiper o una hipo? Si lo pregunto así al aire, ¿no? No hay problema, si el que sabe, sabe, el que no, estamos para aprender. Hiper es cuando tenés presión alta y hipotenso ya es cuando es baja. Exacto. Si yo te pregunto, la tensión arterial, ¿se toma o se mide? Se toma. Se mide. Se mide, sí. Se mide. Se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Muchas veces dice, me tomás la presión y nosotros como enfermero debemos corregir eso y la tensión arterial se mide en milímetros de mercurio. Al igual que la temperatura, se mide, ¿sí? Entonces, ¿saben decirme con respecto a lo que decía el compañero que va a salir alterada la tensión arterial? La frecuencia cardíaca, ¿saben decirme lo que es una taquicardia o una bradicardia? Si no me equivoco, taquicardia es cuando hay más de 90 pulsaciones aproximadamente y bradicardia menos de 60, ¿no? Exacto. ¿Tu apellido? García, Ezequiel. Muy bien, García. Muy bien. Excelente. Bueno, les voy a mostrar así a un pantallazo como para que ustedes vean. Esto que tengo acá, no sé si lo aprecian, es un saturómetro, ¿sí? Vamos a continuar enlazado con lo que es la tensión arterial, ¿sí? Que esto es lo que mide, son dos parámetros, pero acá vamos a apreciar lo que es, no sé si lo logran ver, sí, el segundo valor es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estoy con 88 pulsaciones por minuto. Ahí baja, 67. Y bueno, tengo una saturación de oxígeno, ese es otro segundo parámetro que debemos controlar nosotros, que tengo una oxigenación de 99%. ¿Sí? Ese es el estado óptimo, 99% es el estado óptimo. Si tienen de 95 para abajo, ahí tienen que preocuparse un poquito. Digamos que contamos con una buena salud por ahora. Claro. Bueno, la posición correcta, ¿sí?, de la campana del estetoscopio, ¿sí?, siempre y cuando tiene que estar el brazo desnudo, no sé si lo ven ahí, ¿sí? El tensiómetro dijimos que tiene varios tamaños. Tampoco arremangado así. Tal cual. Tampoco arremangado porque genera una compresión acá. Sí, tiene que sacar el brazo por abajo. Acá es ilustrativo, pero sí, tiene que sacar el brazo. Sí. Sacar el brazo que no comprima, que quede con la remera puesta. Y va colocado en la fosa cubital, ¿sí? La campana del estetoscopio. ¿Sí? Y desde ahí vamos a empezar a insuflar, palpando la arteria radial, ¿sí?, hasta perder la onda pulsátil. ¿Sí? Claro. ¿Me siguen hasta ahí? No le den hasta 240, por favor, para reventarle el brazo. O sea, lo más seguro y lo más eficaz es, como dice Diego, la palpatoria. Una vez que se pierde el pulso, le dan un poquito más, un poquito 5 más, o dos insuficciones más y listo.
no le den hasta 240 como para decir, bueno, por la duda que tenga 200, no. Ya descartan con el tema de cuando se va la onda pulsátil en el radial. Y ahí dos insuflaciones más y de ahí empiezan a desinflar, ¿sí? Dale, Diego. Sí, insuflando 20 milímetros de mercurio más, hasta nosotros, con el método de palpación de la arteria radial, perdemos, se esconde la onda pulsátil, y desde ahí vamos a ir desinflando el balón, ¿sí?, del manguito, de a poco, con un aproximado de 5 milímetros de mercurio que vaya descendiendo. Entonces ahí vamos a encontrar la primera onda pulsátil, que la definimos como sístole, ¿sí? Esa va a ser nuestro valor del valor alto, ¿sí? Que rondará en una persona adulta sin ninguna patología de base en 13, 12, ¿sí? No más de eso. Ya sí, tal cual. una tensión arterial un poco más elevada, 14, 140, en este caso, ya estaría un poco hipertenso el paciente. Ahí tendría que hacerse un seguimiento, ¿no? O sea, tomar en distintos horarios del día distintas tomas para ver si eso se mantuvo así o fue solamente un episodio que generó esta suba de presión. Si no, en una semana ir tomando en distintos horarios y ver si se mantiene ese valor, bueno, ya podría deberse a un comienzo de hipertensión, ¿no? Entonces, seguido a esto, la última onda pulsátil, ¿sí?, no va a dar el valor de la diástole, ¿sí?, que sería la presión baja, o la presión que nos va a determinar entre la alta y la baja, entre la sístole y la diástole. Entonces, ese valor nos va a referir cómo encontramos al paciente, ¿sí? ¿Alguien escuchó hablar de la medición de sábana blanca? No. No. ¿No? Bueno, la medición de sábana blanca se refiere a aquel paciente que tiene la presión dentro de los valores normales, y cuando se acerca al profesional de la salud y se le mide la presión, se le sube. Eso es como una respuesta estresante como para el paciente, que al momento de hacer la valoración de la presión, se le sube, se le eleva la presión. Es como que el paciente se estresa y entonces se le empieza a elevar la presión. Eso se llama la medición de sábana blanca. Es como que el paciente le tiene como pánico al médico o al enfermero, y en este caso se le sube la presión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso también. Referido a la vestimenta del profesional, ¿no? O sea, por eso el sábana blanca. Sí, a mi mamá le pasó una consulta. Claro, por eso lo primero que tiene que hacer es romper el hielo con el paciente, hablarle un poco, porque si de una van, lo asajan, le ponen el manguito, le ponen el esteto y le empiezan a insuflar y el paciente está así con los ojos abiertos, que está aterrorizado, obviamente que va a generar una mala medición. Claro, se siente intimidado el paciente, claro. Uno no le pregunta nada, claro, ¿cómo se llama? Se presenta, una de las características de nosotros es presentarnos: hola, soy el enfermero tal, voy a hacer este procedimiento, ¿cómo estás? Bueno, romper el hielo y presentarse. Siempre que van a hacer un procedimiento, presentarse y explicar qué es lo que van a hacer, ¿sí? Diego. Así que uno de los parámetros que nosotros tenemos que tener es eso: generar una empatía con el paciente, hacer lo que se siente, preguntarle si fumó antes de que se le tome la presión, porque eso tiene que ver con la presión arterial, si tomó café, si tomó algún energizante, si está medicado. Quizás es un paciente hipertenso y está medicado. Nosotros le tomamos la presión y en ese momento quizás nos va a dar un valor normal. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la valoración. Señor, usted es hipertenso, consume algún fármaco, está medicado. Entonces nosotros, en cuanto a eso, armamos nuestro diagnóstico, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la saturación en sangre?
Parece que nadie, ¿eh? Parece que ¿No es nadie. lo mismo que tomar el oxígeno en sangre, la saturación en sangre? Sí. Sí, exacto. Colega, ¿ellos tuvieron anatomía ya? Sí, ellos tuvieron anatomía. Sí, Sí, sí. tuvimos. Ah. Bueno, ¿en dónde se encuentra la sangre oxigenada? Las arterias del... Arteria. Muy bien. ¿Tu apellido? El mío, Apellido de los dos. ¿Cómo? Nadia Maidana. el mío fue Nelly. Mío Maidana. Colega de apellido. Muy bien. Maneli García Maidana. Muy bien, sí, se encuentra en las arterias la sangre oxigenada. Entonces, vamos a decir que tiene que saturar un 98%, un 99% óptimo el paciente para saber que se encuentra dentro de los rangos normales, ¿sí? Ahí yo sigo saturando 99, ¿sí? Entonces, si el paciente satura abajo de los 94, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Alguien me podrá responder eso? Si no lo digo yo, igual no importa. Ya necesitaría oxígeno ahí. ¿Cómo? Que ya necesitaría oxígeno si satura menos de 95. ¿Hipoxia sería? ¿Sería hipoxia? Hipoxia. Está hipoxia, hipoxemia. La hipoxia es cuando no hay oxígeno dentro de los órganos y no pueden cumplir con sus funciones corporales. ¿Sí? O sea, dentro del espacio celular. Hipoxemia es cuando hay bajo nivel de oxígeno en sangre. Sangre. ¿Sí? Entonces, primero vamos a pasar por una hipoxemia y nos vamos a ir a una hipoxia. Así sería. ¿Sí? Ya si contamos con De no una revertirse, hipoxia, no revertirse la situación, ¿no? De no revertirse la claro. situación. Si hablamos de una hipoxia ya estamos en un problema. Entonces la idea es no llegar a eso, ¿no? Pero bueno, sí, es una hipoxemia cuando hay un bajo nivel de oxígeno en sangre. Entonces, sí puede que requiera oxígeno, siempre y cuando nosotros tenemos que saber que el oxígeno es una droga. No sé si lo sabían. Antes de que sigas, Diego, dejamos picando eso de la droga, porque me pasa característico esto con el saturómetro en las guardias. Vieron que estos días son días de mucho frío, noches de mucho frío. Bueno, cuando ustedes tienen un paciente que atraviesa ese frío por varios minutos en la calle y luego entran a un servicio, ustedes van a poner el saturómetro y el saturómetro le va a tirar un valor de saturación bajo, ¿sí? Le va a tirar un 92, 93, 94. Eso no quiere decir que el paciente esté atravesando por una hipoxemia. Lo que está indicando es de que en ese dedo en el que ustedes están utilizando para poner el saturómetro, está atravesando una vasoconstricción, ¿sí? Porque el frío genera en los vasos periféricos vasoconstricción, ¿sí? Entonces, cuando pasa esa situación, ustedes van a estar primero atentos a cómo está el exterior, ¿sí? Si están en un día caluroso y le toman con el saturómetro, le da 93, 94, y el ambiente el entorno no pudo haber sido el causante, puede ser otra causa, ¿sí? A veces también falla el saturómetro, tiene poca pila, ¿sí? O sea, nosotros como enfermeros tenemos que siempre controlar y que el equipo esté en condiciones para ser utilizado, ¿sí? Pero bueno, en el caso del frío, lo que hacen es, bueno, friccionate un poco las manos, ponerlo en el bolsillo mientras yo te tomo los otros parámetros, y una vez que hace eso, después le toman con el saturómetro y van a ver que va a 98, 99, ¿sí? Pero eso es importante que sepan. Puede pasar que tenga las uñas pintadas también. Y el láser del saturómetro no capte y te dé un valor erróneo. Sí. Y bueno, eso puede dificultar quizás la medición de oxígeno. Uh-huh. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Para un hipertenso, el normal de la presión varía y
Sí, el hipertenso no tiene un valor normal porque ya de por sí es un hipertenso. Así que... Tiene un desequilibrio en la presión. Claro. Entonces ya sabemos que si es hipertenso, tiene una patología Sí. de base. El hipertenso se tiene que estar medicado siempre, ¿sí? En el caso de que no esté medicado, que no haya tomado medicación, la presión se O le... en el caso ¿sí? de no se come cosas con sodio, enlatado, sal, todo eso, obviamente que si te maneja un rango de depresión y se enfoca un salado con unas papas fritas, no parar el valor puede llegar a 200, a 210 de mercurio. Eso es la cantidad de cosas que está haciendo mal el paciente, ¿no? Así que no hay, podemos decir que en el hipertensión hay un valor normal, ya por sí está alterado, ¿sí? Y cada uno se puede medir y eso va a depender de lo que vos quieras captar, de indicación médica, ¿sí? La verdad que el médico te dice, bueno, una toma de presión a la mañana, otra al mediodía y otra a la tarde. Eso depende de lo que vos querés buscar con eso, o a veces para hacer un seguimiento cada 2 horas. Así que bueno, eso sería la toma de presión. Si vos tenés el tensiómetro, la podés aplicar vos cuando quieras. Me gustaría saber... Hola, Sí. me llamo Daisy. Bueno, yo estuve leyendo y pues varias veces vi que también, digamos, los parámetros de la saturación pueden variar si, digamos, un paciente está, digamos, acostado. Bueno, pues primero dice que para tomar los signos vitales hay que decirle pues al paciente que se siente, que esté relajado y ahí sí tomarle los signos, porque hay pacientes, o como hay pacientes que están postrados en cama y que pues ellos no se pueden mover ni nada. Y vi que decía que cuando los pacientes están como muy rectos, por decirlo así, no sé cómo decirlo, o sea, completamente acostados, entonces que lo que debía hacerse era como poner al paciente, subirle la cama como para que quede en una posición semisentada y ahí sí pues poderle tomar bien la saturación y los signos. Y que pues de esa forma como que a veces varía cuando está completamente acostado o semisentado. Bueno, eso tiene un porqué. Varía de estar acostado a estar sentado. ¿Alguien sabe por qué? Si pregunto, ¿tuvieron? Ellos son del segundo cuatrimestre, ¿no? Segundo cuatrimestre, sí, de primer año. Bueno, al paciente a ponerlo semi-Fowler, ¿sí? Sería la posición semi-Fowler. Explicarle a cuántos grados será. ¿Cómo? ¿A cuántos grados será el semi-Fowler? Pregunta. Semisentado es. A 30 grados. ¿A cuántos grados? 25 a 30 grados. Exactamente. Bueno, al ponerlo semi-Fowler, lo que pasa en el cuerpo es que descienden las vísceras y genera una expansión torácica. Eso lo que genera es una mejor respiración, ¿sí? Una mejor oxigenación. Por eso cuando nosotros tomamos la saturación, le vamos a pedir al paciente que se siente. O vieron muchas veces cuando hay un paciente respiratorio internado, se lo mantiene semisentado para que tenga una mejor ventilación, ¿sí? Entonces, el paciente semisentado, dijimos que descienden las vísceras y genera una mejor expansión torácica, lo que genera una mejor ventilación respiratoria. Así. Iba a preguntar algo y me fui por las ramas. Diciéndolo en criollo, digamos, sería que no tiene la misma presión arriba que abajo. Por eso es que se lo mantiene en semi-Fowler, digamos. Claro, diciéndolo en criollo. Claro. Pero nosotros somos Bueno, enfermeros sí. y tenemos que hablarlo. Es una ciencia científica. Claro, nosotros tenemos que hablarlo científicamente. Ya no es empírico, es científico. Es científico, está. ¿Vieron cuando dice, uy, el enfermero hace esto, hace aquello? Nuestra carrera está científicamente comprobada y todo tiene un porqué. Entonces, en algún momento cuando le pregunten, ¿por qué lo tengo que poner semisentado? Y entonces ustedes, todo tiene un porqué. Las vísceras descienden y genera una mejor expansión torácica. Eso es lo que genera.
Nosotros como enfermeros debemos saber eso. Entonces, iba a preguntar algo. Dijimos hiperhipotensión. La temperatura. ¿Saben lo que es una... Bueno, si saben lo que es una hipertensión, saben lo que es una hipertermia, una hipotermia, ¿no? La baja temperatura. Ok. ¿Y una normotermia? ¿Sería la fiebre? ¿La normotermia? ¿La fiebre? Normotermia quiere decir cuando están los parámetros normales, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, acá tengo un termo. ¿Apellido? Vargas Castellanos. ¿Cómo? Vargas Castellanos. Vargas Castellanos. Muy bien, Vargas. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿Algo que quieran saber? Igual después lo podemos fluir bien a lo que es la tensión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Sí, con el power que le voy a subir va a estar todo bien aclarado ahí. Ahí dice, Juan, ¿se sientan hacia atrás o hacia adelante? Y la posición sentada es sentada. No sé a qué te referís con atrás adelante. El paciente... Semi-Fowler, 30 grados. Sí, no sé a O qué... Fowler, completo, sentado del todo sería. Claro. Que estaríamos en 45 grados, colega, no sé si me equivoco. De 35 a 45. Sería semi-Fowler o Fowler, ¿sí? Si tenemos una persona hipotensa, digamos que al borde del desmayo, llamado síncope, ¿no? ¿Cuál es la posición correcta para generar una mejor oxigenación y que recupere el conocimiento el paciente? Si estamos en una guardia, ¿no? Nosotros como enfermeros debemos actuar en base a eso. ¿Cuál es la posición correcta? Trendelenburg, algo así. Ahí se escucha cortado, ¿verdad? No escuché algo ahí. Trendelenburg, creo que es. Escuché Lemburg. ¿Lemburg qué? Trendelenburg, se llama. Trendelenburg. Ahí está. Sí. Exactamente. Está esa y está ¿Cómo la es tu apellido? inversa. ¿El mío? Sí. Alomo. Sí. Alomo. ¿Palomo? No, sin la P. Ok. ¿Y por qué esa posición? ¿Qué favorece esa posición? Y tiene favorece la presión y el cerebro. Claro. Alguien dijo algo ahí. Yo. ¿Para qué se entremezcla? Noelia Larrea. Nombre de la que está hablando. Noelia Larrea. Favorece el aporte del oxígeno al cerebro. Muy bien. Exacto. Ya que hablamos en criollo, ¿por qué ocurre el desmayo en criollo? ¿Qué pasa? En criollo lo quiero, ¿eh? Porque no está Ahí lo escuché, ¿cómo? Porque no llega oxígeno al cerebro. Sí, pero escuché algo de tanque. No llega al tanque. Exactamente. En criollo no llega el agua al tanque, ¿sí? Entonces va a ocurrir el síncope. Entonces nosotros tenemos que volver a favorecer a que de nuevo vuelva el agua al tanque, ¿sí? Y para hacerlo, el Trendelenburg ayuda al retorno venoso, ¿sí? El retorno venoso es el que tiene más captado sangre en sus vasos y va a ser el que más rápidamente va a contribuir con el aporte de sangre al cerebro. ¿Y qué pasa con las arterias y venas? ¿Qué hay una vaso qué? Constricción. Vasodilatación. Vasodilatación. Perdón. Muy bien. Y entonces eso genera que haya un shock y haya un síncope, un desmayo. ¿Sí? Bueno, para redondear un poquito, no sé si te quedó algo pendiente, Diego, pero quiero... A mí siempre me queda algo pendiente. Sí, obvio. Aparte de uno cuando están temas que le Tengo una pregunta. Sí. Hola.
Cuando, por ejemplo, ¿no? ¿Quién habla? Una persona, Fanelli, Fanelli. una persona, voy caminando por la calle y una persona se desmaya. Las venas y arterias tienden a esconderse, a vasodilatarse. Bien, en ese caso que quiera, por ejemplo, saber si la persona tiene pulso o no, tengo que ir directamente a la yugular y tapar esa oxigenación, o hay otro método para tomarle el pulso. Pará, porque estamos con dos conceptos distintos. Una cosa es la oxigenación y otra cosa es el pulso, que vos hablas, por ejemplo, del carotidio, que esa es la onda expansiva del latido del corazón. Pero no entendí lo primero que dijiste. ¿Hablaste de que se esconden? ¿Algo de eso? Claro, o sea, cuando va por lo que leí, ¿no? Las venas las arterias tienden a esconderse, a ocultarse. Sí, ¿Vos decís que son más profundas? ¿Cómo? ¿Vos decís que las venas son más profundas que las arterias? ¿O estás diciendo que en esa situación de síncope las venas tienden a esconderse? No, me refiero a si hay otro que no sea de la carótida, o sea, de la arteria carótida. Sí. Si hay otra manera de tomarle el pulso. ¿Vos decís a una persona desmayada si hay alguna otra manera, aparte de la carotida, de tomarle el pulso? Sí. Sí, tenés la poplitea, tenés la pedia. Hay lugares anatómicos en donde está la arteria más superficial. Acordate que vos el pulso lo tomás de arteria, no de arteria. Sí, dije de las dos para... Claro, porque la que tiene mayor elasticidad y la que va a conducir la sangre oxigenada va a ser la arteria. La vena tiene poca pared muscular, entonces se colapsa muy fácil y no podías detectar una onda expansiva ni ahí. Pero sí la arteria, y bueno, tenés la pedia, tenés la poplitea. Braquial, subclavica. Exactamente. femoral, Sí, la radial dorsal. acá. Sí. Pero Axial. siempre que vos veas, lo primero que va, si hay poca perfusión, un latido pobre, lo primero que lo vas a perder es en las extremidades, ¿sí? Radial, en la parte anterior del codo, y donde se va a mantener va a ser en los grandes vasos, ¿sí? La femoral, la carotidia, ¿sí? Entonces, si vos no detectás pulso acá, primero andate a los grandes vasos para saber si tienes signos vitales, no tomes acá y no sentís y decís que estás muerto, ¿no? O sea, no. Claro, siempre el último pulso que se pierde es aquel que tiene más calibre, ¿verdad? Claro. Siempre vamos a ir al cuello. Vemos una persona desmayada, vamos a ir al cuello. Primero constatemos de que esté vivo, ¿no? De que tenga signos vitales. Si no, apoyamos la oreja en el pecho por si tiene latidos, ¿sí? Eso nos fijamos si respira. Miro, siento y escucho. Exacto. Y después ahí el resto del procedimiento. Muy bien, y lo último que iba a decirles, como para cerrar el tema y rondear el tema de hipertensión, es que la hipertensión la llaman la enfermedad silenciosa, ¿sí? Porque se va a manifestar durante mucho tiempo, pero a la persona no realizarse los controles, no tomarse presión y demás, no se entera que está siendo hipertenso porque no tiene en los primeros estadios signos y síntomas que te dé a pensar de que estás atravesando una hipertensión. Y eso, cuando se manifiesta, ya necesita medicación, o sea, el médico tiene que medicar porque ya va a tener valores altos, y si eso se mantiene sin rectificarse, sin medicación y demás, puede llevar a consecuencias para la vida, como es una ACV, que eso ya lo van a ver que es, accidente de cerebrovascular, un infarto de miocardio, problemas cardíacos, montones. Entonces, por eso es una enfermedad silenciosa, porque puede manifestarse, el paciente no se da cuenta porque no se controla, come cosas con sodio, tiene una mala dieta, obesidad, demás, o se puede juntar con una comorbilidad, que es
otra enfermedad de base, y ahí se va agravando el cuadro. Entonces puede llevar a un problema ya de vida si no se tiene en cuenta y si no se controla. Así que es una de las enfermedades que tiene mayor prevalencia hoy en día en nuestra sociedad, y es una de las que hay que hacerle como enfermeros educación incidental e indicar una buena costumbre en la alimentación, comer fibra, no comer tanto salado, ¿sí? Y ustedes mismos también en sus casas, ¿no? Porque esto afecta a todos. ¿Algo más, digo? Me quedó inconcluso el tema del oxígeno es una droga, porque después pasaron a otro tema. Sí, es verdad. Sí, Muy el bien ahí. oxígeno es una droga. Uno dice, le falta oxígeno, pero eso en sí está catalogado una droga, de hecho es una droga, y en exceso genera una intoxicación, ¿sí? Así que uno cuando dice necesito oxígeno, siempre se hace la valoración como enfermero y la valoración con el médico, porque en gran escala, o sea, en aumento el oxígeno genera una intoxicación, ¿sí? Y Todo en aparte exceso nosotros hace mal. no podemos agarrar el tubo y decir, bueno, te doy tanto de oxígeno, 50, 25, 26 de oxígeno porque estás necesitando oxígeno. No, eso va, receta médica y la orden médica, y ahí recién el enfermero va a aplicar ese cuidado. No van ustedes a dar la cantidad de oxígeno que a ustedes se le ocurre, porque ahí pierden matrícula y un juicio de acá a la China. El valor normal que se suele utilizar, que hasta que podríamos estar aptos nosotros, es 20, ¿sí? El valor 20, después lo van a ver cuando vean en Médica 2 y demás. Pero no más que eso. Después, más que eso, es todo receta médica, ¿sí? Acá dice, ¿cómo se toma la presión a una persona sin extremidades superiores? Y bueno, estábamos hablando de... Buena pregunta. ¿Cómo Dale, dijo? ¿me querés contestar? Sí. La femoral. ¿Cómo? Esperame un segundito, pará. Diego, te digo, ¿cuál era la posición? Dice esta persona que es Juan, creo, ¿no? ¿Cuál era la posición correcta para una persona hipo? No sé a qué se refiere. ¿Y cómo se toma la presión a una persona sin las extremidades superiores? En las extremidades inferiores. Claro, sí. Poplitea o pedia, ¿sí? Claro. Después yo le voy a subir una imagen. Igual que el oxígeno en sangre, ¿no? También se puede medir en los dedos de los pies. Exacto, sí. Sí, en los dedos de los pies, en el lóbulo de la oreja en los bebés, ¿sí? Esas son todas mediciones no invasivas. Después hay tensión arterial invasiva, que es con un catéter en la arteria. Ajá. Eso sería invasivo, ¿sí? Intracraniana, por ejemplo. Claro, estos son todos procedimientos no invasivos. El saturómetro en la parte distal del dedo, que nos mide la oxigenación. Esos son todos métodos no invasivos. Nos competen a nosotros como enfermeros. Bueno, Diego, ¿tenés todo listo ya? Siempre. Ok. Bueno, gente, creo que acá hicimos un redondeo de lo que es el tema. Si hay algunas últimas 2 preguntas y ya cerramos porque se fue la hora. Profe, yo tengo una pregunta. Es de otro tema. Sí. ¿Cuál es la pregunta a un compañero que está trabajando, no puede estar? ¿Cuál es la temperatura oral y la rectal? Diego, vos que estás con bebés, ¿querés comentarles? Mirá, mayormente en los bebés se mide la temperatura axilar, ¿sí? Mayormente no se utiliza mucho rectal, pero la temperatura varía de acuerdo al paciente, porque hay parámetros, ya te digo, neo, pediátrico y adulto. En un adulto, que es lo que están teniendo ustedes se tienen que basar en este momento en lo que es adulto, los valores normales de un adulto, porque ya el resto de los pacientes ya es otra complejidad y varían otros valores. Pero
36,7, 36,8, 37, 37,2 es una temperatura adecuada. De ahí para arriba ya estaríamos a una 37,7, estaríamos hablando de una febrícula. Está ahí, afebril. Ya 38 ya tiene temperatura. Pero siempre teniendo en cuenta la valoración del paciente, porque volvemos a lo mismo. Si el paciente viene corriendo y me dice, tomame la temperatura, es obvio que va a dar una temperatura errónea, ¿sí? Por eso siempre uno debe, como enfermero, hacer una valoración, porque si no, le tomás la temperatura y te da 39 y el paciente está todo transpirado, quizá vino a hacer ejercicio y va a dar una temperatura errónea, ¿sí? Por eso siempre se hace una temperatura, pero no es mala la pregunta. Sí, no, aparte, agrego, Diego, a lo que vos decís, ¿qué se busca con la temperatura oral o anal? Una temperatura más fidedigna, ¿sí? Nos pasa con el tema de estas pistolitas que ahora están con el tema de la pandemia, que ustedes verán que van a un banco y les toman de lo que es la muñeca. Y esa no es la temperatura fidedigna, no es una temperatura central. La temperatura central, para saber si está teniendo fiebre o no, va a ser lo más central posible al eje del cuerpo, cuello o frente, ¿sí? Entonces lo mismo busca esta temperatura oral o anal, que sea más fidedigno, porque el médico necesita bien específicamente Mejora el valor. el fluido. ¿Cómo? Que mejora el... Estamos hablando de temperatura, ¿eh? Necesita específicamente el valor lo más real posible, por eso va a esos medios. Mejora el Si no es fluido la sanguíneo. axilar. Claro, si no es la axilar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, van muchos donde estamos atendiendo que le querés tomar la temperatura y te mandan la muñeca, y no. Si vos querés de 37 a 37,5, que el protocolo marca que es fiebre, ya hay unos puntos que varían. Si ustedes se toman con la pistolita acá y después se toma acá, van a ver que varían 4 puntos, 5 puntos casi. Entonces, si vos te guías solamente por la muñeca, y podés dejar entrar una persona que está teniendo fiebre, ¿sí? Entonces, Y algunas veces falla también la pistolita. Claro, también. A mí me tomaron 10.000 veces, me pusieron Claro. la pistolita así, no saltaba ningún número, ningún valor. Depende de la marca, ¿no? O sea, eso ya va a otro lado, pero depende de la marca, la calidad, todo eso. Pero sí, también si van con bufanda y le tomás el cuello, va a estar alto porque tuvo la bufanda ahí, ¿sí? Todas esas cosas son valoraciones que ustedes van a tener como profesionales, y van a tener que ver y van a ver por qué lado van a ir, y siempre con indicación médica, ¿no? No se manden solo a las cosas. Acá habla Juan, si va a haber una clase previa al parcial del viernes. Bueno, podemos hacer una, a ver, el miércoles, ¿vos podés, Diego? ¿Cómo? ¿El miércoles que viene? ¿Cuándo es el parcial? El viernes. ¿Viernes qué? Viernes... 28, el próximo. Ah, el próximo viernes. Sí. Y ellos quieren hacer una clase anterior. Clase de consulta antes del parcial, sí. Sí, bueno, lo vemos el miércoles, después les digo bien el horario, si puede Diego se suma. Si no, bueno, ahí... Sí, no hay problema. Quiere que nosotros le respondamos todas las preguntas del parcial así el viernes, todos 10. Claro. Igualmente, saben que está el Classroom. Yo trato de responder siempre casi al instante. Saben que está el Classroom también. En ese sentido, no esperen al miércoles, ¿sí? O sea, no hagamos una clase de 3 horas para consultar cosas que se pueden consultar durante la semana. Ustedes saben que yo también estoy con el tema de las guardias y demás, entonces hagamos en lo posible reducir estos tiempos para poder seguir avanzando y que ustedes no se queden sin información y yo no me quede sin tiempo, ¿sí? Así ¿Cuántos alumnos son los que van a rendir el viernes? Somos un montón. Un montón. Si el docente me permite, yo les puedo brindar mi número de teléfono siempre y cuando no me manden los 175 preguntas, ¿no? Más o menos. No, hacer una cosa. Yo no tengo hacer problema. una cosa.
un representante del grupo que luego nos mande por privado el número. Y bueno, esa persona va a ser la retransmisora de información. En comisión A, Stephanie Allen es la que se encarga mayormente de todas las consultas y hacer así grupos de WhatsApp en los cuales nosotros determinábamos un horario con el profesor, le enviábamos las dudas y de ahí aclarábamos todo. Sí, es una vía más. Sí, es una vía más. Así que bueno, eso lo organizan entre ustedes. Este no es el, digamos, el lugar, lo organizan entre ustedes. Uno solo manda por privado el número de celular y bueno, ahí ese va a ser el retransmisor de información. ¿Sí? Pasale después mi número si querés. Dale, cuando me escriban le paso tu número. Bueno, cualquier consulta respondemos, no hay problema. Listo. Bueno, gente, creo que nos fuimos, fue bastante productiva esta clase, pero bueno, que nos va la hora, hay un montón de cosas para analizar. Así que bueno, estudien, vean los powers, por favor, y nada, estamos en contacto. ¿Sí? Gracias a los dos. Gracias. Chao. Chao.